¿Tú la tienes de acompañar? Que la traigo. Se la voy a pedir después. Está en la página web. ¿Está en la web? Yo no he visto bien la página web. Es muy escueta, de hecho, dice que no hay que hacer una novela y no sé. Específicos que él propone. ¿Vas a comentarla también de comprar? Un poquito. Perfecto. ¿Ya tienes lo de la asamblea? ¿Ya tienes lo de la asamblea de ayer? O sea, ya ¿Ya aprobaron su nombre? las reformas. Ayer aprobaron. Ayer a las 11:30 de la noche, pero no la tengo. Ni los comisionados locales, no como la tienen. Nadie la tiene en internet. Ayer se aprobó. Ayer en la noche. ¿Es buena o mala? Mala. ¿Eh? Digo, bueno, es nula. Lo bueno, lo que venía bueno. Cambia la redacción para acomodar la Constitución provisional. La copardismo. ¿Tú has visto casos ya de transparencia? No, porque no nos da competencia constitucionalmente, pero no nos da competencia. Puedes comentar a los jóvenes. Sí, ya hay. ¿Cómo están haciendo los Jorge? Con la ley anterior, con la versión anterior, después de que la ley, se está yendo a la paz, y eso. Ah, sí, lo vi. No se te fue el punto. No, es increíble, esto de locura. Ahorita federal, ya trabajo un asunto para por fin ya pronunciarse y definir que va a conocer el tribunal. ¿Sí? Y después, no sé si tendrá que pronunciar los juzgados federales. No me van a explicar. Le van a quitar esa sentencia, se la van a confirmar, dependiendo. Sí, atención, por favor, estamos a punto de iniciar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa titulada Retos y Desafíos del Acceso a la Información. Me gustaría iniciar disculpando al diputado César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, quien estaba invitado a moderar este evento. Soy Ita Liciani, secretaria técnica de la comisión, y vengo en su representación. Bien, quisiera dar la bienvenida a cada uno de los panelistas y iniciar inmediatamente con el diputado federal Luis Gustavo Parra Noriega. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Administración Pública por el INAP de España y la Universidad de Alcalá de Henares, es doctorando en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, fue diputado local en el Estado de México en la legislatura correspondiente al periodo 2003-2006. Vale la pena resaltar que es el autor de la Ley de Transparencia del Estado de México y actualmente es diputado federal del PAN, integrante del grupo parlamentario del PAN, evidentemente, integra las comisiones de Gobernación, de Justicia y también formó parte de la comisión redactora del artículo 6º constitucional. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Isabel. Pues le agradezco de nuevo al doctor Ernesto Villanueva, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la amable invitación y a todos ustedes. Bien, yo quisiera presentar, para recordar nada más algunas fechas. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha aquí? A ver, Bien, en la primera lámina que presento se establece a grandes rasgos cuál es el proceso que ha venido dándose en materia de transparencia y acceso a la información a nivel legislativo y constitucional. Recordemos que la ley federal fue publicada el 30 de abril del año 2002 y logramos que se reformara la Constitución e incluir toda una serie de principios básicos el año pasado para lograr el que se estableciera muy puntualmente en este artículo 6º una serie de bases y de principios fundamentales. Bien, estos fueron publicados el 21 de julio del 2007 y por lo tanto, pues en esas fechas
inició su vigencia y tenemos justamente hasta el 21 de julio de este año para continuar con nuestras reformas. Por favor, la siguiente. La exposición de motivos que se estableció respecto a la reforma del artículo 6º, pues tiene que ver con haber buscado ese mínimo a nivel nacional que hiciera congruente, que hiciera coherente y no contradictorio justamente el ejercicio de este derecho fundamental. Esa fue la motivación que nos llevó a establecer en la Constitución esta serie de principios básicos. Justamente al establecer estas condiciones mínimas, la idea es asegurar que toda persona tenga el mismo nivel en cuanto al ejercicio de su derecho, esté en Quintana Roo, esté en Baja California, en el Estado de México o incluso fuera de nuestro territorio, porque ahora el acceso electrónico también es, digamos, la regla. La transparencia, la idea es que se extienda a todos los niveles de gobierno. Hemos visto cómo ha habido a nivel federal un gran desarrollo normativo, legislativo, una excelente, yo diría, experiencia en estos 5 años, con todos los retos que por supuesto aquí ya se han mencionado, sobre todo en el tema de la cultura ciudadana de acceso a la información. Sin embargo, hay un gran avance en estos 5 años, en estos 6 años ya casi de ejercicio de nuestra legislación. Pero a nivel municipal, a nivel estatal, tenemos claroscuros, tenemos una serie de divergencias que por supuesto nos animaban a que la transparencia pudiera realmente estar al mismo nivel en todos los ámbitos y órdenes de gobierno. Y en eso estamos, en esa ruta estamos. Bien, recordemos que en la primera fracción de este artículo, donde nos habla de la máxima publicidad, la siguiente por favor, los retos, no la leo porque tengo poco tiempo, pero solamente voy a recordar qué cosa hay en cada una. En la fracción primera, donde se habla de máxima publicidad, yo veo pues que vamos a tener que atender a la naturaleza jurídica de los sujetos obligados, estableciendo obligaciones específicas en materia de transparencia, justamente para el Poder Ejecutivo, para el Legislativo. El Legislativo es una vergüenza, en realidad, la forma de acceso a la información. El recurso se instaura ante una instancia también integrada por diputados. Bueno, pues obviamente hay juez y parte, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer en el Poder Legislativo, pero también hay que hacerlo en los demás órganos autónomos y estableciendo obligaciones específicas. Ciertamente, a lo mejor mi afirmación fue muy tajante, hay un avance en el reglamento de transparencia de la Cámara de Diputados que podrá ser también en su momento reformado y mejorado, pero me parece que hay grandes retos en esa materia. Y por otro lado, yo veo que, derivado de este principio de máxima publicidad, deberá haber un equilibrio, una armonización justamente entre acceso y el tema de la protección de datos personales, al que me referiré un poquito más adelante. Otro tema que estará ahí muy presente justo en la máxima publicidad será discutir el tema de las pruebas de daño, las pruebas de interés público que pudieran estar ahí presentes. Bien, la segunda y la tercera fracción de este artículo 6º, por favor, se refiere, la segunda a la protección de la vida privada y de los datos personales, la tercera a algo fundamental, que no necesitamos acreditar interés jurídico, interés alguno, para hacer uso de este derecho, y el acceso gratuito a esta información, a los datos y a la rectificación de estos. Bien, ¿qué retos yo advierto? Advierto que tenemos, la siguiente por favor, que lograr la unificación de los criterios y los principios en la materia justamente de protección de datos, también promoviendo una homogeneidad entre las legislaciones locales y federal. Aquí la norma y el modelo o el sistema que se ha establecido es que en tratándose de datos personales que se encuentran en posesión de sujetos, digamos, de gobierno, así en grandes rasgos, pues esto habrá un régimen de competencias, tanto federal como estatal, y en cada una de las entidades, como ustedes saben, hay legislación al respecto en cuanto a la protección de datos. En algunos casos, en algunas entidades, hay una ley específica de datos y una de transparencia, aunque en la mayoría se integran los dos temas. Y también
pues el reto será desarrollar los famosos derechos ARCO, el de acceso, el de rectificación, el de cancelación y el de oposición, que tutelan justamente esta protección de datos personales. Y aquí la siguiente lámina establece dos reformas pendientes que tenemos, del 16 y del 73. Del 16, donde ya en la Cámara de Diputados, en esta legislatura, aprobamos con modificaciones una minuta que nos vino del Senado respecto a establecer justamente como garantía fundamental el tema de la protección de los datos personales y digamos que justamente lograr ese equilibrio entre el sexto y el 16. Ya lo tiene el Senado, esperemos que el Senado haga su trabajo también y podamos a la brevedad contar con este derecho y después se dé el trámite constitucional ante las legislaturas de los estados. Hay una reforma al artículo también 73, aprobada en la Cámara de Diputados, para dar facultad a legislar, en este caso al Congreso de la Unión, en materia de datos personales en posesión de particulares. Ya no estamos hablando aquí en posesión del gobierno, digamos en general, sino de particulares. El famoso tema, pues, de qué hacen las empresas, qué hacen con nuestros datos, cómo circulan, cómo se manejan y qué reglas tenemos que poner. Hay un vacío muy importante y normas dispersas que realmente no hace una en un marco jurídico y tenemos un atraso pues de cerca de 30 años de legislación en la materia. Aquí su servidor presentó esta iniciativa el año pasado y fue afortunadamente ya aprobada en sentido positivo y se encuentra en el Senado también. Bien, la fracción cuarta se refiere ya más a las bases operativas de este artículo sexto, establece pues justamente que los mecanismos serán expeditos, los de acceso a la información, pero asimismo los procedimientos que se sustancien ante órganos u organismos especializados e imparciales deben de tener autonomía estos órganos y esa autonomía será operativa, de gestión y de decisión. Los retos que yo advierto es que tendremos que realizar diversas modificaciones relacionadas con estos órganos garantes y tendremos que lograr que estos órganos garantes justamente cumplan con esas características de especialización, de imparcialidad, cosa que hasta el momento en pocos de los órganos autónomos sobre todo y de los poderes, pues digamos están al rango o al nivel que ahora la Constitución exige. Lo mismo tendremos que establecer asimismo reglas justamente de integración de estos órganos garantes, de qué manera deben de integrarse en el poder legislativo, en el judicial, en el tribunal, en las universidades. Hay casos en donde son órganos unipersonales, hay una sola persona que desahoga los recursos, por ejemplo, en algunas universidades, ¿no? Con esto tendremos que lograr esta integración y también yo veo en este tema discutir, porque hay quienes han propuesto que las resoluciones del IFAI, ante ellas recaiga algún tipo de recurso. Es un tema que seguramente será polémico y tendremos que entrar a ese análisis para que no haya justamente también una regresión al respecto. La fracción quinta se refiere, gracias a los sujetos obligados que deben de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicar a través de los medios electrónicos toda su información actualizada, asimismo indicadores. Bien, los retos que yo advierto, pues justamente que en materia de organización, conservación y actualización de archivos tendremos que dar un salto legislativo importante. Hay ya algunas iniciativas presentadas, está la del diputado César Camacho, una iniciativa de ley federal de archivos y al artículo 27 de la ley de la Administración Pública Federal. Y asimismo también hay otra iniciativa presentada por la diputada Ruth Zabaleta y el diputado Carlos Madrazo Limón. Están ahí, tendremos también que entrar a este tema de manera muy importante. Bien, en cuanto a justamente la transparencia en la gestión y ejercicio de los recursos públicos, pues tendremos que promover justamente que esta transparencia sea una realidad que esté actualizada en los medios electrónicos conducentes y que existan estos indicadores de gestión que nos permitan ir viendo la calidad de la información que nos va presentando las secretarías, las dependencias y todos los sujetos obligados,
porque en los análisis, en las valoraciones que se hacen por organismos no gubernamentales, generalmente, pues esa es la gran queja, que no hay actualización, que los documentos que se dicen que hay en realidad no existen o no se bajan a la práctica, o cuando uno los quiere consultar está desactualizado el vínculo, etcétera, etcétera. Ahí será un gran reto de política pública, de administración pública y sobre todo de exigencia para que los sujetos obligados tengan este tipo de información a la mano. Esto nos va a permitir, por supuesto, evaluar los avances financieros, físicos, de los programas que se implementan por parte de la administración pública y, por supuesto, tener información sobre los montos de los recursos públicos, las reglas de operación para ejercerlos, etcétera, etcétera. Bien, la fracción sexta tiene que ver con el aspecto en cuanto a que las leyes van a determinar la manera en que los sujetos obligados deben hacer pública la información relacionada a los recursos que se entreguen a personas físicas o personas morales. En esto hay varios retos también importantes. Por supuesto, la adecuada y oportuna rendición de cuentas de estos sujetos obligados, pues debe haber toda la información disponible sobre la gestión y el ejercicio de estos recursos de manera completa, veraz, en fin, comprensible. Es un reto importante para que estos recursos que se entregan desde a partidos políticos, agrupaciones, ONGs, sindicatos, asimismo todo lo que se refiere a concesiones, licencias, etcétera, etcétera, toda esa información esté disponible, esté accesible. Lo hemos establecido ya en la Constitución, ya no hay para dónde hacerse, y será muy importante porque en esta medida también la participación de la sociedad civil y el ejercicio de recursos públicos por parte de la sociedad civil, pues estará o no acreditada también en el mismo nivel en que se rindan cuentas y que esa información esté transparente, y de esa manera también pues la democracia participativa se estará robusteciendo. Ahí tendremos que hacer reformas al COFIPE, ya hicimos reformas en esta legislatura, ya se estableció el capítulo de obligaciones de transparencia a partidos políticos. A lo mejor vale la pena que se revise ese nuevo capitulado en cuanto a las obligaciones de transparencia a los partidos. Dejamos apuntado el tema en la reforma constitucional, ya también en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información tendremos que dejar plenamente identificados como sujetos obligados a los partidos políticos. Es algo muy importante, ya en algunas legislaciones locales así se hace, pero a nivel federal hay una cierta ambigüedad al respecto, aunque ya está el capítulo en el COFIPE. También tendremos que reformar la ley de entidades paraestatales en el caso de los fideicomisos, la de instituciones de créditos en el caso también de fideicomisos bajo la forma de contratos, y por supuesto la ley de fomento a las actividades de desarrollo social para el caso de las organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto avanzar en las reglas de los fideicomisos en los que participen recursos públicos. Voy terminando respecto al tema de las sanciones y la inobservancia. Pues hay un gran reto en cuanto a inhibir justamente prácticas dilatorias, evasivas. Ya se habló muy abundantemente por la doctora Perla respecto a la forma que se está operando para a lo mejor darle la vuelta a la ley o declarar inexistencias, etcétera, etcétera. Establecer claramente, necesitamos causales de responsabilidad administrativas muy específicas, no solamente el régimen general de la ley correspondiente, sino específicamente para el caso del acceso a la información. Bien, y por último termino con una lámina que identifico temas a debate, si tenemos que crear o no una nueva ley en la materia. Es un debate si con la propuesta que nos han presentado tenemos que ir a generar todo un nuevo marco jurídico o hacerle adecuaciones o reformas al actual. Se publican o no los datos patrimoniales de los servidores públicos, un extracto, una parte, se deja cerrado o no se deja cerrado. El acceso a la información sobre las averiguaciones previas también es un tema a debate de una manera muy importante, las inexistencias, la clasificación como información confidencial respecto a los secretos bancarios y fiduciarios y qué excepciones ponemos, el de los beneficios fiscales, cuando haya recursos públicos de por medio, en fin, ese tipo de debates. Y lo que ya apuntaba hace rato, el de los recursos contra las resoluciones del IFAI.
Yo dejo ahí mis posiciones, agradezco su atención, gracias. Gracias, Gustavo. Bien, ahora cedo el uso de la palabra a Ángel Trinidad Saldívar. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en finanzas públicas por la propia UNAM. Es maestro en Administración y Gobierno con mención honorífica. Actualmente es secretario ejecutivo del IFAI, cargo que alcanzó mediante un examen de selección. Al mismo tiempo, es secretario técnico de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. También ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan coordinador de enlace interinstitucional de la Presidencia de la República, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados de Puebla y Morelos, asesor y coordinador de enlace con las delegaciones de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, asesor del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del DF, colaborador del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, también ha sido secretario particular de la Secretaría de Turismo y paralelamente responsable de la Unidad de Enlace de Metas Presidenciales y titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia. Fue director de Administración del ICONSA, secretario particular del Director General del ICONSA y finalmente secretario técnico del Subsecretario de Planeación Educativa. En el ámbito académico ha sido profesor de la materia Teoría General del Estado. Entre sus estudios y trabajos publicados destacan Descentralización, una asignatura pendiente, Breviario para la Reflexión y la transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en la sociedad y el gobierno. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, como la OEA, Transparencia Internacional y algunos otros. Asimismo, es articulista del periódico Milenio de Puebla. Bienvenido, Ángel. Buenas tardes a todos. Les agradezco antes que nada la invitación a los organizadores a este Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi universidad tan querida. Yo les diría, para entrar, o antes de entrar en materia de retos, vale la pena hacer un brevísimo diagnóstico, que además el mismo acaba de ser publicado por una ONG, esta Open Society, hizo este documento que se llama Transparencia y Silencio. Es un documento elaborado con base en un estudio en 14 países, entre los que se incluye México, pero curiosamente retomo este diagnóstico porque ustedes verán que muchas de las cosas que suceden alrededor del mundo, bueno, pues también suceden en México. Entonces, para establecer, digamos, este pequeño marco de referencia, antes de entrar específicamente en retos, y si ustedes se dan cuenta, todo esto va a girar en torno a un solo eje que les comento en un minuto. Bueno, lo primero nos dice este estudio es que las leyes de acceso aumentan la transparencia, elevan la calidad democrática. Pues pudiera parecer una verdad muy simplista, pues alrededor del mundo todavía no todos los países tienen ley de transparencia, hay 68, 69 países que tienen ley de transparencia. Quiere decir que pues hay algunos que todavía no consideran el tema como algo relevante. Nos damos cuenta que hay muchas solicitudes sin respuesta en estos, al menos en estos 14 países evaluados. Esto se ha convertido en un tema crítico y por supuesto esto, como veremos más adelante, también sucede en México. Determina que la participación de la sociedad civil mejora las prácticas del acceso. Hay inconsistencias en las respuestas, es decir, 57% de respuestas distintas a preguntas idénticas. El estudio se basó, entre otras cosas, entre otros mecanismos, en hacer un par de preguntas idénticas a determinadas instituciones. Y a estas preguntas recayeron respuestas distintas, que eso es lo más curioso, por la misma autoridad, ¿no? Hay discriminación hacia el solicitante. Es por ello, entre otras cosas, que es necesario que permanezca el anonimato. Esta cuestión que hoy por hoy vuelve a surgir como un tema a discusión, un tema de debate. De las negativas hechas, hay alrededor de 60% han sido mal fundadas. De archivos, dice, ya se ha tocado aquí, pero bueno, dice este diagnóstico, y lo entrecomillo porque lo dice textualmente, que un problema fundamental es saber dónde está la información. Bueno, pues sí, en el mundo tampoco saben en dónde demonios está la información.
escasa cultura. Y aquí es donde llego al eje, si me permiten, en torno al cual va a girar esta breve exposición. En general hay una escasa cultura tanto de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, pero, ojo, también de la ciudadanía, también de la sociedad. Y en la medida en la que no generemos esta cultura del acceso y la transparencia, yo les diría, este tema no va a avanzar o avanzará de manera muy despacio, muy lenta. Finalmente, pues, necesidad de sistemas electrónicos, que también aquí se ha mencionado. ¿Qué sucedió? Bueno, les decía yo, un par de preguntas a 14 países, se hicieron en total 1926 solicitudes. Es alarmante, si ustedes ven ahí, el alto porcentaje de solicitudes que no obtuvieron respuesta en estos países, entre ellos, por ejemplo, Francia. El promedio de sin respuesta en general es 47%, en el caso de Francia se eleva por encima de esa media. Pero si ustedes le suman a al sin respuesta, es decir, al no contestar, el hecho de que no se pudo presentar la solicitud de acceso, o que hubo denegaciones orales o denegaciones por escrito, pues entonces quiere decir que más del 50% de las solicitudes quedaron sin respuesta, o de las inquietudes, porque en algunos casos ni siquiera se pudo presentar la solicitud, de las inquietudes de la exigencia ciudadana. ¿Por qué no se pudieron presentar, por ejemplo? Entre otras cosas, nos dice el estudio, porque no pudieron entrar al edificio, en algún caso, o en otro caso, porque no encontraron a la persona que supuestamente tiene la información. Esta gráfica es simplemente para que vean que hay, dentro de estos 14 países evaluados, hay países que tienen ley y países que no tienen ley. Bueno, pues queda claro que en los países con ley, el acceso a la información es pues mucho más elevado. En los países sin ley, por ejemplo, como ven ahí, no se pudo presentar en un 56%, hubo rechazo a aceptar. Todo esto es a nivel internacional. A nivel nacional, ¿qué sucede? Esto que verán aquí, no sé, les resulta familiar, ¿no? Pudiera parecer algo curioso, pero miren, por ejemplo, una pregunta, dice: número de investigaciones sobre decesos de miembros de las Fuerzas Armadas en 2003, ¿no? Esta es una pregunta que se hizo en estos países. En Armenia y Bulgaria, al empresario sí le contestaron y a una ONG no. Es decir, se hicieron pares de preguntas idénticas. En algunos casos, el solicitante se presentaba como empresario, en algunos casos el mismo solicitante se presentaba como miembro de una ONG, o de un periódico, de un medio de comunicación, o un simple ciudadano. Lo primero que nos dice esto es que hay discriminación. Si ustedes se presentan como empresarios, dice este estudio, es más factible que les respondan que sí, a si ustedes se presentan como miembros de una ONG, y ya no digamos de distintas ONGs. Si son ONGs que tienen que ver con temas difíciles, o más difíciles de lo común, pues se complica la situación. En Francia, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta es: ¿para qué necesita la información? En el caso de España, se les dio información de 2002, es decir, se pedía de 2003 y no se les dio de 2003, sino de 2002 al empresario, y a la ONG se les dio de 2001. ¿Qué sucede en el caso de México, que es la última columna? La pregunta, ¿cuál fue? La pregunta fue gastos telefónicos. ¿Y cuál fue la respuesta? Imagínense esto, este resultado es un estudio que se hizo apenas el año pasado, un documento denominado La Métrica de la Transparencia, y la pregunta es de lo más, si se vale la expresión en este lugar de tanta inteligencia, jocosa, ¿no? En Acapulco contestaron: inventen la información porque no les vamos a dar nada, ¿no? Punto, así de simple y sencillo. En Pachuca nos dicen los que hicieron las solicitudes que los sacaron del lugar en donde fueron a hacer la pregunta, se los llevaron a otro lugar apartado, lejano, y les dijeron, primero, ¿para qué quieren la información? Y segundo, ¿de dónde viene? ¿No? Es decir, hay problemas igual que alrededor del mundo, pues aquí en México también. Y tienen ahí algunos otros casos, ¿no? Solicitudes en Argentina de beneficiarios, allá también tienen una institución de desarrollo social. Bueno, pues ahí dicen: en Argentina me enviaron al piso 19, al 16, del 13, otra vez al 16. Finalmente no se pudo presentar la solicitud. En México, en el Estado de México, de donde es diputado
aquí mi querido amigo Gustavo, dicen, de una sala me pasaron a otra, luego a otra, me dieron café y galletas, me atendieron maravillosamente, pero no me dieron información, ¿no? Esto es genial, digo, para que no digan que no hay atención ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con la atención ciudadana? En el caso de Ghana, fíjense, esto es curiosísima porque por ahí algún ayudante del ministro de Ghana dijo que el ministro ya había recibido muchas solicitudes y por lo tanto, hombre, coño, no me le hagan más porque es una gran molestia, ¿no? Y en el caso de México, en Morelos, 6 oficinas distintas se negaron a a recibir información. Esto, ¿a qué nos lleva? Insisto, todo esto alrededor de la cultura de la transparencia. Bueno, pues primero que los funcionarios se niegan a presentar, a entregar información, pero también a los ciudadanos que no hacen solicitudes de acceso. Nos dice este pequeño estudio que, fíjense nada más, quienes sí han solicitado información, un 19%, ¿de qué edades son los que más preguntan? De 26 a 35 años. ¿Y quiénes preguntan más? Los hombres. Aquí acabamos con el mito de que las mujeres hablan más y preguntan más. Hace algunos meses, Lima hizo un estudio muy interesante que se complementa con esta gráfica anterior que les acabo de pasar, ¿no? Que dicen que no se han solicitado, no se han hecho solicitudes de acceso a la información. Y Lima hace una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué motivo no ha solicitado la información al gobierno? Y la respuesta es preocupante, dice, porque no la he necesitado. Esto de no la he necesitado quiere decir que el ciudadano no sabe para qué le puede servir la información. Volvemos a lo mismo, cultura de acceso a la misma. ¿Quiénes sí han hecho solicitudes de acceso a la información, al menos a nivel federal? Ustedes verán aquí en este mapa que quienes más han hecho solicitudes, bueno, pues es el Distrito Federal y el Estado de México. Los demás estados, ustedes verán ahí, hay estados que han hecho o 0 solicitudes prácticamente, o de 1.5 a 3.8 de solicitudes de estas que se han hecho a nivel federal. ¿Cuántas solicitudes se han hecho a nivel federal? Bueno, pues se han hecho 272,000 solicitudes, es decir, 160 solicitudes diarias. Sin embargo, como vimos anteriormente, quienes las hacen, Distrito Federal, Estado de México fundamentalmente, y algunos otros estados de la República. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a la necesidad de ¿qué? De la construcción de ciudadanía. Y quizá aquí esto va inmerso en este eje de cultura y en este eje, en esta situación ya de un reto en sí mismo. Hay que construir ciudadanía. Y estoy en la casa de los abogados, yo mismo soy abogado, y lo que voy a decir es una provocación y me pueden linchar incluso por ello. Ser ciudadano, dice el artículo 34 de la Constitución, es aquel mayor de 18 años que tiene un modo, o varón o mujer que tiene un modo honesto de vivir, etcétera, etcétera. Yo pongo en duda esta situación. Ser ciudadano es más que una calidad jurídica, es un atributo político ciudadano. No es ciudadano aquel muchacho, yo tengo 4 hijos, 2 de ellos mayores de 18, y qué barbaridad, uno de ellos sí participa en términos ciudadanos, el otro no, y no por eso es ciudadano, aunque sea mi hijo. Hace falta imbuirles esta necesidad de obtener información y de inquirir al gobierno a que entregue información. En Jamaica se aprobó una ley hace algunos pocos años y el propio ministro del Servicio Civil está preocupado porque dice que esperaban que hubiera una enorme cantidad de solicitudes de acceso respecto de los años 70, en que hubo una gran represión. Bueno, pues dice, nadie ha hecho solicitudes. Segundo, hace poco fue publicado en México un libro que se llama La Otra Guerra Secreta, de Jacinto Rodríguez, y dice textualmente, en México la euforia por la apertura pasó pronto. Iniciaron yendo muchos al Archivo General de la Nación y después nadie fue. Es decir, ¿nos falta qué? Nos falta, de nueva cuenta, cultura, nos falta esta necesidad de pedir información. Esta cultura, pues aquí queda plasmada, a mí me encanta esta frase, que me la dijeron en el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, que dice, un ciudadano entró a el instituto a hacer a buscar información y se encontró que todas las ventanillas estaban cerradas, pero había 3 letreros que decían, un hombre olvidado es mejor que un hombre engañado.
Salió de ahí, se puso a preguntar y le dijeron, oigan, pues mire, preferimos no contestarle nada porque si le contestamos lo vamos a engañar. Entonces, pues preferimos no darle información, ¿no? Se hizo un estudio hace poco también respecto de la cultura de la transparencia en los servidores públicos. No voy a leer todos los datos, simplemente, por ejemplo, 78% de los entrevistados considera que hace falta un cambio en la cultura burocrática. 48% de los servidores públicos considera que la reserva de la información se justifica si con ella se puede atacar a su dependencia o entidad, ¿no? Ahí hay una mala interpretación. Las dependencias o entidades no son propiedad personal, son propiedad social, y en ese sentido lo que les debería de interesar proteger es a la sociedad y no a la dependencia. 17% de los entrevistados desconocen la ley. Imagínense, han pasado 4 años y todavía hay un desconocimiento de la ley. Y si ustedes cruzan estos datos con la primer lámina que les presenté del diagnóstico, se darán cuenta que casan muy bien, ¿no? En fin, hay ahí datos interesantes. En esto resalta el caso de los archivos, que ha sido tocado ya aquí en varias ocasiones. Dice, por ejemplo, el 19% de los entrevistados que no conocen las reglas de archivos. El problema es que a veces ni siquiera conocen que hay archivos o la inexistencia de los archivos. 25% cree que se guardan menos documentos sobre procesos deliberativos a partir de la ley, es decir, en cuanto hubo ley de transparencia, entonces dejaron de guardar documentos, lo cual es muy preocupante. Y esto nos lleva a lo que podríamos denominar algunas estrategias en contra de la Ley Federal de Transparencia. Lo primero y muy preocupante es declarar la incompetencia de la unidad de enlace. Según este estudio, pues los funcionarios en un porcentaje elevado, 43%, empiezan a declarar la incompetencia. La interpretación restringida de solicitudes, etcétera, etcétera. Finalmente, retos, y con esto concluyo. Ya se abordaron indirectamente algunos otros retos. Yo les diré, el primer reto pues es cumplir con el texto constitucional. El segundo reto que va alrededor de todo este eje es la cuestión de la educación y cultura. Solamente 27 leyes locales, no la federal, establecen la obligación de impulsar el tema de la educación en materia de transparencia. Nosotros desde hace 3 años hemos estado exigiendo que se incorpore el tema en los libros de texto gratuito, y esto no ha sucedido. El segundo tema es gratuidad. La Constitución dice que debe de ser gratuito el acceso a la información. Aquí verán, no las voy a leer, pero pues que hay estados que cobran, a diferencia del IFAI que cobra 50 centavos por copia, hay estados que cobran 10 pesos por copia y más, ¿no? Un dato que ya abordó aquí el diputado, efectivamente, le pondrán una autoridad por encima al IFAI para revisar las resoluciones. Bueno, pues yo diría que esto, compañeros, debemos de evitarlo en la medida de lo posible. Las resoluciones del IFAI son obligatorias para las autoridades sin posibilidad de que sean revisables, y esto es en favor del ciudadano. Y los últimos, así en genérico, bueno, pues transitar, que creo que es el más importante, del acceso a la información a la rendición de cuentas. De nada sirve tanta información si los gobernantes no rinden cuentas. Por supuesto, la transparencia de partidos, sindicatos y la importancia fundamental de que haya sistemas electrónicos para que los ciudadanos no tengan que gastar recursos en trasladarse a las dependencias. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación de Ángel Rivera Saldívar y damos la palabra al maestro Rubén Minuti. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, se tituló con mención honorífica con la tesis presentada en el 95, titulada La información como derecho. Obtuvo el grado de maestría en la Universidad de Texas, en Austin, y es candidato a doctor por la UNAM. Es autor de diversos artículos y ponencias en materia constitucional y administrativa, y traductor al español de la Constitución de los Estados Unidos de América. Con experiencia como litigante y asesor de diversas autoridades legislativas y ejecutivas, federales y locales, actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cargo que ocupa desde el año 2003. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Ya se escucha ahí, ¿verdad? Muchas gracias a mis compañeros, a ustedes por su presencia y su tiempo. Son horarios difíciles para todos y esto es muy
muy interesante, que cada vez haya más interés por estos eventos. Le agradezco mucho al Instituto, a su director, al doctor Fix Fierro, y especialmente a Ernesto Villanueva, a Vanessa Díaz por la invitación. Me da un gusto muy particular el hecho de que se haya coordinado esto con la Cámara de Diputados. Llevo muchos años pidiendo, suplicando que vengan los legisladores a estos eventos. Aquí estoy feliz como lombriz, porque los legisladores son quizá los invitados de honor. Es más, debería haber una cuota mínima de legisladores en estos eventos, porque llevamos años y años y años proponiendo, escuchando propuestas muy brillantes, hay derecho comparado, el Instituto ha aportado muchísimo y lo que se recoge es mínimo. Es una gran ventaja contar con legisladores. La cuota debería de ser no solo de legisladores, sino de juzgadores y de administradores. Debería haber una cuota mínima por evento de todos los que gobiernan, de órganos autónomos también, incluyendo ahí hay legisladores, sobre todo administradores y juzgadores. Voy a tocar un tema que, en mi opinión, se ha tocado muy poco con relación a la transparencia, al acceso a la información pública, que es la relación que tiene con la justicia. Es decir, aquí mi hipótesis, mi teoría es que se deben de enfocarse, se deben de ver conjuntamente. ¿Por qué? Porque yo pienso que la información no debe ser más que un medio para lograr algo, para vivir mejor, para que estemos mejor todos. Nadie quiere la información por la información misma. Aunque se vale también que se experimente placer nada más por contar con la información. Vivimos tantos años de frustración que el tener la información, por el hecho de tenerla ya da gusto, ¿no? Yo me acuerdo que crecí con esa cultura total de la opacidad. Yo me acuerdo desde que tengo memoria que las pláticas de adultos eran totalmente pesimistas y totalmente de resignación. Nos tocó vivir una época afortunada y aunque todos los cambios que se han hecho son perfectibles, ya son buenos, como dijo Ernesto Villanueva hace un momento. Se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero de tener esto que es perfectible a no tener nada, pues vamos aceptando esto y después lo mejoramos, ¿no? Empezando por la reforma del 77 al artículo 6º, que aunque fue una reforma que no se quería, no la querían así como se dio, pero afortunadamente se dio. Después se aclararon que no era, ya lo saben todos ustedes, que no era para el gobernado, que era para los partidos políticos, y la Corte llegó a apoyarlos. Hemos vivido una serie de aberraciones históricamente que bueno, nos dan risa y también nos dan ganas de llorar, pero las cosas están mejorando, se están haciendo mucho mejor ahora. Y rápidamente me voy al tema porque si no me van a cortar y no voy a poder transmitir la esencia de lo que quisiera transmitirles, que es la desatención que hay con respecto sobre todo a la cuestión jurisdiccional. Ya se tocaron brevemente cuestiones relativas a esto. Hay tal desorden en la regulación, sobre todo de los órganos en materia de acceso a la información pública, en materia de transparencia, y también en materia jurisdiccional, que se ha provocado en los últimos años muchos problemas. ¿Por qué? Desde 2002 que surgieron las leyes, la de Sinaloa primero y la federal después, y subsecuentemente todas las demás, se empezaron a presentar los problemas de este tipo. Como no se precisaba la naturaleza de los órganos que se creaban para la supervisión, las impugnaciones y demás de los órganos de acceso a la información pública, como se les denomina académicamente en muchos artículos, los OAIPs, para efectos de brevedad, de agilidad, no se precisó la naturaleza. En muchos casos, en otros sí, inconvenientemente, pero se precisaba. Igual pasa con muchos órganos jurisdiccionales, sobre todo a nivel administrativo, los tribunales contenciosos administrativos, del cual en el Distrito Federal formo parte. Por eso van a ver que aquí hay mucho una visión jurisdiccionalista o judicialista, si se quiere decir así, pero creo que vale la pena estudiar el tema porque hay muchos problemas.
Actualmente, y empiezo con algunas conclusiones para después explicarlas y poder ilustrar, hay problemas de precisión para saber si son competentes los contenciosos o los juzgados de distrito en materia administrativa en varias entidades federativas. ¿Por qué? Por lo mismo de la ambigüedad de la naturaleza jurídica de estos órganos, de ambos, de los órganos de acceso a la información y de los órganos contenciosos. Ya se dieron casos en donde el juez de distrito dice no, otros en donde dice sí. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa apenas atrajo en sala superior para resolver y pronunciarse al respecto, para que después en los colegiados también se pronuncien al respecto. Ya hay colegiados que dicen que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el competente. Las leyes no han ayudado, las leyes son ambiguas. La del Distrito Federal incluso dice que será el instituto el que determinará ante quién se podrán impugnar sus resoluciones, lo cual es inconstitucional, además de que yo no lo entiendo, pero bueno, están conociendo, los juzgados de distrito están conociendo al respecto. Hay mucho que decir sobre esto. Me llama la atención y no dice nada la exposición de motivos. No sé si no lo trataron en la reforma del acto constitucional o pensaron que era irrelevante, etcétera. Ya lo platicaré después con mi amigo Gustavo Parra. Yo lo quise hacer llegar este comentario al Congreso para que por lo menos se discutiera. Es decir, en lo personal hubiera propuesto que se ordenara en la Constitución que los órganos de acceso a la información tienen que ser órganos constitucionales autónomos, que nos lleva a otro problema muy complejo que también estamos analizando, de la autonomía. Aquí en México ustedes saben que nos gusta ponerle apellido a todo: autonomía operativa, autonomía de gestión, autonomía de color gris, autonomía de color verde, y así calificamos y adjetivamos todo, igual que la soberanía. Es decir, deshacemos el lenguaje. No es una desgracia que no esté nuestro amigo el doctor Valadez, que sabe de nuestro idioma y sabe de derecho. A lo mejor me dice que estoy mal y que no me meta yo con el idioma, pero a lo mejor no sé. No lo he platicado con él tampoco. El punto es que, igual, como nos vienen diciendo de hace años, nos lo dicen cada año Sartori y Serrayol y todos los que tocan el tema, debemos de precisar los contenidos de los términos que utilizamos, porque si no esto se presta al caos, se politiza y conlleva imprecisión política, legislativa, jurídica, y deja en estado de indefensión. A mí me hubiera gustado que se hubiera impuesto, así como se hace en otros artículos, y no es en mi opinión, no rompe con el federalismo. Creo que lo mínimo indispensable es imponer a través del texto, así como se debió haber tratado la autonomía del IFAI, que igualmente se me hace increíble que no se haya tratado. Ya se le dio autonomía al INEGI, etcétera, y el IFAI sigue ahí raro, como un órgano autónomo, pero al mismo tiempo descentralizado, pero no sectorizado, pero bueno, ahí está. Y eso también conlleva problemas de la competencia de los órganos jurisdiccionales que van a conocer sobre sus resoluciones. No estoy diciendo si vale la pena o no que conozcan o no. No me pronuncio sobre lo que dijo Ángel Trinidad, que presentó, en mi opinión, una exposición brillantísima. Sí, hay muchos inconvenientes, hay muchas cuestiones que serían positivas. ¿Qué pasa? Los contenciosos, que es el caso que conozco mejor, tienen defensoría de oficio, son tribunales especializados. Bueno, no todos tienen defensoría pública, muchos sí, y son tribunales especializados en la administración pública, que es de donde viene la mayor parte de las impugnaciones y de las cuestiones de información pública. Hay una subutilización del sistema jurisdiccional nacional increíble. No los quiero aburrir con números, pero menos del 1% a nivel federal y a nivel local utiliza los tribunales. Por lo menos en materia administrativa, que es aberrante, como dice Ángel Trinidad. Pues aquí nuestro problema, esto es lo que había dicho al principio: todo lo que yo les diga, olvídenlo si no hay una mejora educativa y cultural. Todo lo que yo les diga no va a servir para nada. El fondo realmente es un problema cultural y educativo. Todo está condicionado, todo lo que les puedo decir, aportar, todo lo que pudiéramos escribir o decir al respecto, va a estar sujeto a que se eleven sustancialmente los niveles culturales y educativos. Si no nos sirve de nada lo que tengamos. Es más, es peor que haya leyes como las que ya estamos teniendo. Ya estamos teniendo leyes sustantivas y adjetivas de nivel.
Pero ¿qué pasa? Que no las sabemos usar, no las usamos, o son incompletas dentro del sistema, como lo que estoy tratando de decir. Están las leyes administrativas, están los procedimientos administrativos ordinarios, pero cuando llega uno a la parte jurisdiccional, ya se topa uno con pared, o porque no hay competencia, o porque no hay forma de hacer cumplir las resoluciones, o porque hay ambigüedad al respecto, etcétera. Y entonces ese derecho que parece que está muy bien plasmado en la ley sustantiva, después se hace nugatorio, llega uno al final, o quiere uno llegar al final, y se topa con pared. Es impresionante. No da tiempo de decir mucho, pero bueno, el punto es que para mí el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la justicia está íntimamente, intrínsecamente vinculado al derecho a la información pública. Creo que debemos aprovechar mucho la transparencia para poder conocer nuestros derechos y poder acceder a la justicia. Para mí el derecho de acceso a la justicia es el más importante de todos. ¿Por qué? Pues porque es el que hace posible todos los demás derechos fundamentales. Si no hay derecho de acceso a la justicia, no hay derecho a nada. Si no logran hacer bueno, puede haberlo, pero en el momento en el que se infrinja ese derecho y no hay acceso a la justicia, entonces no va a haber forma de exigir su respeto. No va a haber forma de hacerlo valer, y entonces se hará nugatorio ese derecho fundamental, que sí está plasmado, etcétera, está reconocido en el papel, pero jurisdiccionalmente no se puede defender, no se puede proteger. Tenemos muchísimo que hacer, así como hay que educar en materia de transparencia. Creo que simultáneamente, cuando se pueda, se debe de educar y se debe de difundir casi de manera obligatoria, es decir, esto lo tenemos que ir haciendo obligatorio para las autoridades, digo, sin ser paternalistas y también con la participación mínima e indispensable de la sociedad. Ya se tocó mucho y quise, el problema de que hay una ventaja de estar al final, de poder oír a todos, pero también es una desventaja porque me cambian totalmente la ponencia. Quiero mencionar muchas cosas que se dijeron antes porque son muy útiles y aportan muchísimo, pero no da tiempo de incluir y de reconocer a todos los que han estado antes. Pero bueno, espero haber transmitido esta preocupación de precisar términos, instituciones, naturaleza jurídica. No quiero constitucionalizar todo, pero hay mínimos indispensables que creo que se deben de establecer. ¿Por qué? Para cerrar, porque hay una heterogeneidad preocupante en el país. Así como hay estados que desde hace mucho tiempo han desarrollado legislación muy avanzada, hay otros que no. Y así como en materia contenciosa, por ejemplo, Puebla todavía ni siquiera tiene un sistema contencioso. Sin embargo, Sinaloa, el Estado de México, el Distrito Federal, llevan más de 30 años con un sistema contencioso. Vamos a tener quizá que llegar a un momento en el que se va a tener que empezar a seleccionar para ver a qué entidades se les reconoce y a qué no se les puede dar el mismo trato. Es decir, así como quieren algunas entidades tener la última palabra en materia de constitucionalidad, para meter una cuestión que tiene que ver, y la Suprema Corte o el Congreso de la Unión no ha decidido todavía limitar el amparo directo, etcétera, etcétera. Bueno, así tenemos que decidir si queremos ya nada más tener amparo, si le vamos a dar voto de confianza a ciertas instancias jurisdiccionales locales o desaparecerlas para nada más quedarnos con el amparo, etcétera, etcétera. Y por último, la cuestión de los particulares es trascendente. No se puede dejar de contemplar y de proteger al particular en contra del particular. Hace 30 años, el principal enemigo del particular era la administración pública, era la que más daño le podía hacer. Hoy en día, además de la administración pública, están los factores reales de poder, que muchos son particulares y que afectan igual o mucho más al particular mismo, a la persona física o moral de cierto estatus o en cierta situación social, y se le desprotege. No, en Alemania, en Argentina, en Colombia, desde hace muchos años se permite el amparo contra particulares, se considera a los partidos políticos como autoridades para efectos del amparo, etcétera. Esto en materia de información nos está sirviendo para abrir un tema gigantesco, es decir, considerar a los particulares como sujetos obligados es solamente una brecha que abriríamos para que sean en muchos casos autoridad para efectos del amparo y para muchas cuestiones. Ya se me acabó el tiempo y les agradezco mucho su atención. Gracias. Agradecemos al maestro Rubén Minuti y a continuación damos la bienvenida al último de nuestros panelistas, John Ackerman. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, y presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Experto en las temáticas de políticas públicas, transparencia, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas, participación ciudadana y organismos autónomos. Es columnista de la revista Proceso y del periódico La Jornada, así como colaborador de publicaciones nacionales e internacionales de gran prestigio, como el New York Times, Los Angeles Times, The Guardian, San Diego Union Tribune, el periódico Reforma y el Universal, entre otros. Algunas de sus publicaciones más recientes incluyen Social Accountability in the Public Sector, a Conceptual Discussion, Leyes de acceso a la información pública en el mundo, Estructura institucional para la rendición de cuentas, Lecciones internacionales y reformas futuras, Organismos autónomos y democracia, el caso de México, y más allá del acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho. También ha publicado los resultados de sus investigaciones en World Development, Administrative Law Review, Gestión y Política Pública, Banco Mundial, Perfiles Latinoamericanos, Boletín Mexicano de Derecho Comparado y la revista Quorum, así como numerosos volúmenes compilados. Es consultor senior del Banco Mundial y fue coordinador técnico de la Mesa 7 de la Convención Nacional Hacendaria. También ha sido consultor de USAID, OCDE y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Global Integrity, la Open Society Institute, el International Budget Project, la Secretaría de la Función Pública, la Suprema Corte, la Cámara de Diputados y el Gobierno del DF. Ha recibido financiamiento para sus investigaciones de la Fundación Fulbright García Robles, de National Science Foundation, la Fundación MacArthur, la Fundación Ford y el Instituto para México y los Estados Unidos de la Universidad de California. Bienvenido. Pues gracias, ya. A ver, ¿sí se oyen? ¿Hacia atrás? Sí, muchas gracias. Tenemos poquito tiempo, ya estamos hasta el final, vamos a tener de resumir algunas cosas. Espero no ser demasiado redundante con el contenido de, sobre todo, las otras mesas anteriores, como que no pude escuchar, pero ojalá la redundancia también sirva para enfatizar algunos puntos importantes. Empezamos con reforma del artículo 6 constitucional. Reforma es una reforma histórica, es de las dos grandes reformas del año pasado en materia de reforma del Estado, aparte de la electoral. Esta reforma se vendió, se promovió como una reforma que sobre todo homologaría y homogenizaría las leyes de las entidades federativas. Se decía que la ley federal era avanzada, algunos de los estados también tenían grandes avances, pero que no era igual la tutela del derecho a la información en las entidades federativas. Entonces teníamos que poner un piso mínimo básico para asegurar que se tutelara este derecho de una forma igualitaria y homogénea en el país. Sin embargo, ahora estamos viendo que realmente esta reforma del artículo 6 constitucional también implica repensar la Ley Federal de Transparencia y el régimen de acceso a información pública en la administración pública federal y más allá, en todo el Estado mexicano a nivel federal. Y aquí está obligado por la redacción del artículo 6, hay algunos elementos en el artículo 6 que no estaban ya en la Ley Federal Transparente, entonces se tienen que reformar algunas, pero también se abre una gran oportunidad histórica. Ahora es el momento para aprender de los primeros años de ejercicio del acceso a información y realmente construir lo que podría llamarse una segunda generación de reformas y de leyes en materia de transparencia. Se abre también un riesgo con esta reflexión, con esta reapertura del expediente de las leyes federales de acceso a información pública. Se abre la caja de Pandora. En cuanto empezamos a meter las manos y cambiar las redacciones y los artículos de la Ley Federal de Transparencia, que tan bien relativamente nos han servido, también se abre la posibilidad para que lo que podrían ser las fuerzas
más opacas o los que quisieran retroceder en materia de transparencia, para que ellos también pudieran meter la mano en partes escondidas de esta nueva ley. Todavía no hay una iniciativa formal de una nueva ley de transparencia, aunque debería haber una, porque tenemos hasta el 20 de julio del 2008 para tener esta nueva ley, aunque pues, igual también se brincan esa fecha también. Los diputados ya han demostrado que no pasa nada, no sería la primera ley. La ley reglamentaria, por ejemplo, del nuevo INEGI autónomo tendría que haberse aprobado hace un año, no pasa absolutamente nada, hay muchas otras, la indígena, etcétera. Sin embargo, esperamos que con responsabilidad los diputados se acerquen a esta tarea. Aquí hay un diputado que obviamente está empeñado en esa tarea. Entonces, la sesión ordinaria actual termina el 30 de abril, ¿verdad? Entonces tenemos un par de meses usualmente para hacer eso. Tendría que haber ya una iniciativa. Bueno, no es cierto que no hay iniciativa, sí hay una iniciativa. Hace unos 15 días, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública presentó lo que ellos llaman un documento de trabajo. Ahora, el IFAI no tiene derecho a iniciativa, facultad de iniciativa, no puede ser iniciativa, pero con la lectura de este documento se percibe que sí es una iniciativa. No es un código de buenas prácticas, no es un documento de trabajo por mucho que se llamen así. Cuando se lee este documento es una iniciativa de ley y quisiera pensar, bueno, no que quiera pensar, pero uno pensaría que esto no sería solamente una iniciativa elaborada por los 5 comisionados, pero que ya se habrá circulado desde antes entre, por menos, el Poder Ejecutivo Federal, sino también los diputados del PAN y quizás también del PRI y el mismo PRD. Ya hay una iniciativa, entonces sí vale la pena desmenuzarlo y verlo punto por punto. Entiendo que Perla ya hizo un poco de este trabajo en la mesa anterior, entonces quizás insiste redundante algunas reflexiones, pero quizás ayude también a esclarecer algunas cosas. Antes de entrar así artículo por artículo, sí tenemos que hacer una reflexión más general sobre las leyes de transparencia. Así como la democracia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, todos estos conceptos que ahora están en moda y para bien nos empujan hacia un mejor gobernabilidad, un mejor desempeño de la administración pública, todos esos conceptos tienen muchas caras, por lo menos 2 caras, ¿no? La transparencia puede servir como un mecanismo por lo medio, lo cual los gobernantes se justifiquen y se legitimen. La transparencia es una maravillosa estrategia para que el gobernante crea la impresión de que estuviera atendiendo las necesidades ciudadanas e informando al público. La transparencia también puede servir, al otro lado de la moneda, la otra cara, como un mecanismo claro de parte de los ciudadanos para fiscalizar y vigilar al que hace el gubernamental y combatir a la corrupción y transformar desde dentro, bueno, desde fuera, transformar al final de cuentas la forma en que se ejerce el poder. Yo creo que Ángel presenta un diagnóstico muy certero y muy correcto de cómo van las cosas actualmente en México. Tenemos una ley avanzada, la ley nacional se destaca por su superioridad en muchos elementos. Sin embargo, muy rápidamente, por un lado, los administradores públicos están aprendiendo a darle vuelta a la ley, y por otro lado, otros servidores públicos ni siquiera se han dado cuenta de qué implica esta ley y por las propias formas también se están dando vuelta a la ley. La ley no está funcionando. Tuvo una buena etapa primera, pero si no aprovechamos esta oportunidad para emprender esta segunda etapa, puede ser que nos empecemos a ir hacia atrás. Una metáfora que usamos, nosotros que hemos usado, es el crecimiento económico. Nadie diría que un crecimiento de 0% o 1% un año u otro fuera un avance, porque la población crece cada año por mucho más que eso. Necesitamos un crecimiento de 7%, decía algún candidato presidencial en algún momento dado, para realmente atender los rezagos pasados y
los nuevos jóvenes que se van incorporando en el mercado laboral. Algo parecido ocurre con la transparencia. Necesitamos siempre estar avanzando, expandiendo las fronteras de transparencia, o si no, sería un franco retroceso. Por eso sorprende el contenido de este documento de trabajo que presenta el IFAI. Y ojalá tuviéramos otro. Yo no quisiera ser nada más el crítico, etcétera, el que dice no. Aquí también vamos a hacer algunas propuestas iniciales, pero más bien lo que urge es una contrapropuesta, otra propuesta diferente, porque es la única que existe, y sí es preocupante, y no es cualquier propuesta, sí viene de parte del IFAI, la máxima autoridad de la materia. Empezamos con algunos destellos positivos que existen en esta propuesta. Uno, se incorpora en su segundo capítulo una lista extensiva, de hecho ocupa casi 20% del documento, de información pública obligatoria que las entidades, sujetos obligados tienen que promover obligatoriamente por Internet, ¿no? Información de oficio. Hay páginas y páginas para cada poder de la Federación que obliga a que den a conocer mucho más información oficiosamente que lo que ya hacen actualmente. Ustedes lo habrán percatado, ya existe un capítulo 7 en la ley de transparencia que tiene esta lista, pero si vas a las páginas web de las entidades federativas, de las entidades de la Administración Pública Federal, es muy escueto, muy parcial esta información. Nada más un pequeño ejemplo: el área de auditorías, la ley dice que se tienen que dar a conocer todas las auditorías que se le hayan aplicado, las conclusiones de recomendaciones y si están solventados o no. Picas ahí, les reto a hacerlo cualquier Secretaría de Estado, picas ahí y dice, mira, en 2006 tuvimos 4 auditorías, hubo 5 observaciones, los solventamos todos, punto, así dice. Ni pone el nombre de las auditorías, etc. Entonces, esto es una forma, otra vez, para legitimarse desde la autoridad, pero aunque realmente no le estás dando herramientas a la ciudadanía para utilizar la transparencia para fiscalizar al gobierno. Entonces, se amplía mucho este capítulo dentro de esta propuesta del IFAI, algo muy positivo, aunque no cambia la sustancia, porque de todas formas esta información era solicitable por medio de leyes de acceso a información. El artículo 38 abre una puerta muy importante hacia los fideicomisos, que había sido un área, es un área muy opaco en la Administración Pública Federal, en el Gobierno Federal. El nuevo artículo 38 que se propone haría pública toda la información que tenga que ver con fideicomisos, donde alguna entidad pública fuera parte de la Junta de Gobierno, fuera fideicomitente. Otra parte son los artículos 146 y 167, en que se atiende la necesidad de poder obligar a los funcionarios públicos a generar documentos cuando no existen. No se pone un plazo para el mismo, es un poco general, pero sí es un avance muy importante precisamente por este problema de la inexistencia que se va esparciendo más y más y se va convirtiendo en la estrategia por excelencia para evitar las leyes de las solicitudes de acceso a información pública. Son algunos avances, son 3 que mencioné. De ahí para adelante se abre una llave muy peligrosa para empezar a minar nuestro derecho de acceso a la información. No sé si vamos a tener tiempo, pero me gustaría que Ángel quizás nos comentara un poco más sobre el proceso de elaboración de esta ley, si realmente es un documento de trabajo abierto a la discusión o más bien se está buscando que se apruebe tal y como está. Ángel presenta un diagnóstico, insisto, muy certero, adecuado, me sorprende muy positivamente, que no toma la posición de justificar o de apología de estas ausencias, sino de crítica desde el IFAI, aunque sea parte del mismo gobierno. Pero de ahí tenemos que cumplir también que nuestras propuestas cumplan con ese espíritu y abran en lugar de cierran el acceso a información. ¿Dónde empezamos? 1. El artículo 151, ojalá lo pudiera subir aquí, lo hemos traído, instala un régimen y un principio que de manera interesante se inauguró, y lo conocemos muy bien porque estuvimos en este caso, más bien lo inauguró ese principio de
la razonabilidad de la petición el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un caso que ustedes todos saben que no vamos a abordar aquí, pero que es el de las boletas electorales. Lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de las boletas electorales es que esta petición era irracional, que más que el principio de máxima publicidad deberíamos defender el principio de la razonabilidad de la petición. Solamente vamos a contestar solicitudes si no nos causen demasiado ruido o trabajo. Entonces, este nuevo artículo 51, con sus matices, acepto, básicamente instala ese principio al decir que se puede desechar de entrada cualquier solicitud que sea frívola o que crea grandes problemas. Aquí lo ponemos para no exagerarse, que sea frívola o que suponga una destrucción insustancial e irracional en las actividades del sujeto obligado. Ya desde aquí estamos juzgando la intencionalidad de la petición, y esto rompe justamente la columna vertebral de una ley de acceso a información pública. Supuestamente, y tu autoridad, sujeto obligado, no debería poder ni interesarse ni preguntar para el fin a lo cual esta solicitud va. O sea, ¿para qué vas a usar la información? No me importa, solamente tengo que decirte si esa información es pública o no y dártela. Y aquí empezamos a decir, cualquier comité de información tiene que juzgar si esta solicitud es racional o frívola. Entonces ahí ya empieza. Esa es una adición totalmente nueva, no existía nada por el estilo en la Ley Federal de la Transparencia antes. El artículo 163 de la propuesta del documento de trabajo. El órgano garante, por medio del ponente, podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el recurrente y el sujeto obligado a través de su comité de información. De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, este será constar por escrito y tendrá efecto. Es otra vez un hoyo negro al procedimiento. Primero le metimos el hoyo negro a la solicitud, a la primera respuesta desde el sujeto obligado. Y ahora llega al IFAI, el IFAI decide, mira, no quiero decidir esta resolución. No estoy ya con esta obligado por la ley a resolver ninguno. Con esto, el IFAI podría dejar de emitir resoluciones de aquí a adelante, si quisiera. Bueno, dice, buscar una conciliación, supuestamente el recurrente sujeto obligado tendría que estar de acuerdo con esta otra vía de solución. Pero hay muchas formas para convencer, ¿no?, a recurrentes a estar de acuerdo con formas alternativas de resolución de juicios. Todos lo sabemos. No quisiera pensar mal ni los comisionados del IFAI ni en el futuro en algún sujeto obligado, pero sabemos que el acceso a información pública a veces sí amenaza a los intereses. Pues representa o de la misma encuesta que presenta Ángel, 48% de los de la Administración Pública Federal están diciendo que ellos creen que la mayor parte de las solicitudes están diseñadas para lastimar a la Administración Pública. Entonces, con este tipo de artículo, se empieza todo un procedimiento alternativo, oscuro, de espalda de la ciudadanía. Además, el resultado de ahí, ¿cómo no lo vamos a saber? Ya tenemos un caso parecido de conciliaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve 90% de las quejas que le llegan por medio de la vía de la amigable conciliación. No llegan a una recomendación, no exponen a la autoridad, llegan a una amigable conciliación. En el caso de la CNDH, la mayor parte o casi todas estas amigables conciliaciones se hacen de espaldas al quejoso. Entonces el CNH, que se erige como representante del quejoso y llega a ponerse de acuerdo con el sujeto obligado en esta materia de derechos humanos, ¿no?, y dan carpetazo al asunto y sigue la impunidad que tanto daño nos ha hecho. Entonces aquí otra vez hay un ataque
muy estratégico a el régimen de a la tutela de nuestros derechos en materia de transparencia. Ya me están diciendo que es tiempo, apenas vamos empezando. Hay puntos positivos, hay retrocesos directos y claros, ahí lo que estamos señalando, y también hay una gran cantidad de oportunidades perdidas. Como decía, esta reforma nos abría la puerta para una segunda etapa. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, toda esta área de los otros sujetos obligados? Bueno, es un término un poco extraño eso, ¿no? Otros sujetos obligados es todo lo que no sea administración pública federal, o sea, legislativo, poder judicial, organismos autónomos. Una vacilada de lo que viene en esta propuesta en la materia. Primero, no se establece garantías procesales completos para esos otros sujetos obligados. Hay un gran capítulo para el Poder Federal, pero para los otros hay menos. Y también para los organismos garantes es muy preocupante. Proponen que para el Poder Judicial, el IFAI, o sea, lo que la reforma constitucional obliga es que cada poder crea su pequeño IFAI. O sea, esto de la autonomía, organismos especializados con autonomía técnica, gestión, etcétera, es lo que es precisamente en el IFAI. Entonces, lo que está diciendo la reforma constitucional es todos y cada uno de los órganos del Estado tienen que tener su propio IFAI. El IFAI le falta autonomía, pero por lo menos un IFAI. Pero en esta propuesta se propone que, a ver, redundancia, que en el Poder Judicial, el IFAI sea integrado por 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea integrado por 3 integrantes, por los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH. Que para el IFE sea integrado por 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese yo creo que es el mayor sentido, porque esos 3 deciden en segunda instancia las solicitudes de acceso al mismo IFAI, del IFE, y desde luego estos ya serían recurribles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esos 3 magistrados que ya decidieron en segunda instancia, ya en la tercera, ¿qué hacen? O sea, yo creo que tendrían que ausentarse. Entonces ya tenemos 4 magistrados que deciden sobre la decisión de 3, en fin, creo que no pusieron mucha atención a esa parte, pero es una parte crucial, sobre todo lo que es el poder legislativo, por ejemplo. Aquí está Luz, encargada de la unidad de transparencia, algunos diputados que están intentando empujar reformas en esta área, que es de los poderes más opacos de la Federación, y tendríamos que tener una forma integral al respecto. Bueno, ya vamos terminando. Nada más para el último punto que hubiéramos querido abordar, es también poner la mira un poco más amplia y más integral a este asunto, ¿no? Estamos viendo materia de transparencia, pero eso va vinculado con combate a la corrupción, rendición de cuentas, cuestiones de evaluación y de administración pública, cuestiones de participación ciudadana. Vienen todas estas materias también junto con la de transparencia, rendición de cuentas, corrupción, participación ciudadana y evaluación. Tenemos una verdadera red muy complicada y contradictoria de evaluación y control entre los diferentes organismos de gobierno en que el IFAI participa, pero valdría la pena, yo sé que soñar, pero valdría la pena realmente tomar un paso atrás y reanalizar toda esta estructura. Se está hablando, por ejemplo, de dotar de autonomía al Auditor Superior de la Federación, autonomía al Ministerio Público, crear mecanismos de participación ciudadana, abrir el presupuesto y las formas de evaluación del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Por ejemplo, una propuesta muy concreta, diputado. En otros países, los legisladores tienen regímenes especiales de acceso a información al Poder Ejecutivo. Un sinsentido que un diputado tenga que ir al IFAI a pedir información. O sea, el presidente de la Comisión de Gobernación debería tener acceso directo, inmediato, a el oficio que se firmó hace 2 horas en Bucareli, ¿no? Sin tener que ir por IFAI esperar 20 días o la positiva ficta, o sea, por favor, ¿no? En fin, hay muchas cosas que hay que pensar. Aquí lo cerramos, le agradecemos su tiempo y su atención. Agradecemos a John Ackerman su participación
Y bueno, pasaríamos a la etapa final, que es de preguntas y respuestas. Han hecho llegar a esta mesa una cantidad importante de preguntas. En obvio de tiempo yo rogaría su comprensión para leer 3 o 4 preguntas. Y empezaríamos con la primera, que está dirigida a Gustavo Parra. La hace Carlos Villalobos. Con el objeto de generar la calidad de la información que recolectan los entes encargados de la estadística nacional, debe ponerse a debate la protección de los informantes y las bases de datos, o en todo caso reformar con reglas claras en materia de estadística oficial en la respectiva ley, dejando fuera la ley de transparencia. Gracias a Carlos Villalobos. La pregunta, justamente en esta ley con iniciativa congelada, la tenemos aprobada en la Cámara, en la comisión correspondiente de Gobernación, en el caso del INEGI. En esta reforma donde se le da la autonomía al INEGI y que no ha pasado a pleno, está resuelto esta situación. Se está cuidando justamente la calidad de los informantes del Sistema Estadístico Nacional, porque bueno, cualquiera de nosotros podemos ser informantes de este sistema, y por supuesto de sus bases de datos, pero dando también equilibrio, y se hacen las salvedades. Ya incluso se tuvo a la vista el artículo 6º constitucional para poder conciliar justamente el acceso a la información con la protección de los datos personales. Está ya aprobada esta reforma. Esperemos que muy pronto la estemos votando y que se le conceda ya plenamente esta autonomía al INEGI. Hay 2 preguntas para Ángel Trinidad, que la primera dice que es muy breve, entonces bueno, si me permiten haremos las 2. La primera la dirige Patricio Dolores y dice: ¿los particulares podrán impugnar las resoluciones del IFAI ante los tribunales contenciosos administrativos? Sí, la ventaja de la ley como está actualmente es que los particulares pueden impugnar las resoluciones del IFAI, se pueden ir incluso directo a la corte, pues, ¿no? Entonces esa es la ventaja, la rapidez con la que se puede atender un tema así, a diferencia de que si fueran las autoridades las que pudieran impugnar el tema en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. La segunda pregunta la hace Cintia Pérez y dice: si la cultura de transparencia es casi nula, entonces ¿por qué no se incluyó un capítulo en la propuesta de iniciativa de la ley del IFAI? Gracias. Sí se incluye un capítulo, más bien una fracción en el artículo 116 que dice que es una de las obligaciones del IFAI generar la cultura de la transparencia y el acceso a la información entre servidores públicos y ciudadanos. Ojo, yo decía, en la Federación no está ubicado en la ley federal el tema de la educación, y en ese sentido lo que nosotros hemos estado en lo personal, esa ha sido una lucha personal. Yo tengo 3 años buscando que la Secretaría de Educación Pública incluya en los libros de texto gratuito los temas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a partir de 5º año de primaria, 5º, 6º, 1º y 2º de secundaria. Tengo 3 años, ahí están los oficios dirigidos a las autoridades de la SEP. Por diversas razones no había sido esto aceptado, a pesar de que en 27 leyes casi se obliga, digamos, a que haya esta coordinación entre la SEP y las autoridades en materia de transparencia. Una buena noticia: el día de ayer, esta presentación la preparé entre el fin de semana y el lunes. Bueno, el día de ayer llegó un oficio de la Secretaría de Educación Pública en el que invitan al IFAI a redactar media cuartilla, que eso es lo que yo tenía 3 años pidiéndoles, para incorporar el tema en el nuevo libro que ahora regresan de Educación Cívica y Ética de 5º año de primaria. Entonces creo, yo en lo personal estoy muy contento, creo que este es un muy buen avance. Siguiente pregunta la hace Claudia Zavala, la dirige a Gustavo Parra y a John Ackerman. En la nueva dinámica de transparencia en partidos políticos, ¿el nombre de los afiliados de estos entes debe ser protegido como dato personal o es factible su publicidad como elemento para que la ciudadanía conozca
quienes integran estos centros políticos tan importantes en nuestro sistema. Sobre el tema general, primero, nos falta muchísimo. La ley de transparencia, bueno, la propuesta esta de ley de transparencia remite directamente nada más al COFIPE, y el COFIPE no convierte a los partidos políticos en sujetos obligados plenos de transparencia. El acceso a la información en manos de los partidos políticos no se rige por el principio máximo de publicidad, más bien al contrario. Hay algunas áreas que se transparenten, pero en general no hay un régimen de publicidad que se aplique a los partidos. Eso es lo del COFIPE, y si la ley de transparencia nada más remite al COFIPE, como parece es el plan, pues vamos a haber perdido una gran oportunidad en la materia. A nivel general, como debería ser, pues yo creo que habría argumentos a favor y en contra. En principio se podría equivaler al padrón de beneficiarios de oportunidades o Cedesol, que sí lo podemos conocer. Entonces sí hay razones para, sobre todo si están recibiendo recursos del partido político, ¿no? Si son parte de alguna estructura o trabajan ahí. El simple hecho de pertenecer a un partido, pues yo creo que eso podría ser más bien decisión. Eso podría ser dato personal que la gente tendría que dar a conocer por sí mismo, pero no veo de entrada el interés público necesariamente en saber qué individuo pertenece a un partido, siempre y cuando uno esté recibiendo algún recurso directamente del partido, pero yo creo que sería para debatirse, ¿no? No sé, diputado. Sí, gracias. Sobre esa pregunta, el régimen actual lo permite conocer el nombre solamente del afiliado. El reglamento del IFE muy puntualmente sí lo permite, y las reformas que se establecieron ya vigentes al COFIPE en el capitulado de las obligaciones de transparencia para los partidos obliga a dar a conocer se me fue la palabra, el tabulador de remuneraciones y las personas como funcionarios partidistas que trabajan en los partidos políticos a nivel federal, estatal y municipal, y esa información tenerla actualizada y tenerla en su página, el partido político, directamente, y esto se le da una obligación al IFE para que lo esté justamente monitoreando y actualizando. Ahorita estamos en un periodo de vacatio legis en esta materia para que todo el mundo se ponga al corriente, pero está digamos también ese avance concreto en este capitulado. Por supuesto, seguiremos pugando porque efectivamente en la ley de transparencia se reconozca a los partidos políticos como sujetos ya obligados directos, para que no exista en este caso la ambigüedad que ya se ha mencionado. De hecho, en la iniciativa que un servidor presentó a este tema específico en el COFIPE, que se retomaron algunos conceptos, no todos, nosotros proponíamos incluso el acceso directo a los partidos, no a través del IFE, sino directo a los partidos. Finalmente, pues no, en el Senado no fue posible esto que se retomara de esa manera, y ya cuando llegó la reforma electoral a la Cámara de Diputados, pues prácticamente ya no le cambiamos ni pudimos hacer alguna propuesta de cambio de comas. Entonces venía ahí con un gran consenso político esa reforma desde el Senado y ya fue muy complicado. Entonces este tema por supuesto se puede mejorar, y lo importante es que se da ya un primer avance en cuanto a obligaciones específicas también a los partidos. Bien, y rápidamente, había una pregunta que es un poco larga, pero que entiendo que la preocupación tiene que ver con los órganos internos de control, si se pueden conocer a detalle las resoluciones que den estos órganos internos de control. Mi respuesta sería que sí, se debe dar a conocer toda la resolución una vez que ya es firme esta misma resolución. Se puede solicitar y se puede dar a conocer. Y en la propuesta que hace el IFAI respecto a este tema, hay alguna puntual tratamiento, que aquí ya lo perdí, pero establece en las
la propuesta sobre las resoluciones, que todas las resoluciones deben ser públicas, salvo cuando se contenga información clasificada, en cuyo caso se elaborarán versiones públicas. Y respecto al tema concreto de las resoluciones sobre responsabilidad de los servidores públicos, también establece una obligación para que incluso en el informe anual que tenga el IFAI se pudiera estar dando cuenta muy puntual de las resoluciones de los órganos internos de control cuando se haya sancionado a algún servidor público por alguna de estas causales de responsabilidad administrativa, y por lo tanto pues se dé publicidad también a esa sanción. Y ahora no sería por último un último comentario que me parece importante. Esta iniciativa que se ha hecho llegar ya se nos fue presentada a los 8 partidos políticos representados en la Cámara en una visita que tuvieron los comisionados allá a la Cámara de Diputados. Lo recibió la presidenta Ruth Zabaleta, y estamos nosotros en un proceso de conocimiento del documento. Ahí se quedó, por propuesta también de la propia diputada, que se integrara un grupo de trabajo específico entre todas las fuerzas políticas y viéramos la posibilidad, estamos eso valorando, que de esta propuesta y de varias otras, incluso iniciativas que están ya formalmente presentadas, y las propias inquietudes que haya en cada fuerza política, sea posible presentar una iniciativa conjunta. Esto tendría un gran valor político, pues dado el consenso en general que representa el tema de acceso a la información. Recordemos que el artículo 6º provino de una iniciativa de gobernadores de los distintos partidos políticos, que fue retomada en su momento por los 8 coordinadores parlamentarios. Ellos finalmente presentaron la iniciativa como suya, y después la estuvimos discutiendo en el grupo de trabajo que se generó, y finalmente fue aprobada por una amplísima mayoría, solamente tuvo un voto en contra, esta reforma constitucional, con lo cual nos parece que será importante hacer un esfuerzo para que esta propuesta de iniciativa realmente sea y represente este impulso de que hablaba John Ackerman, de este tema, y que no sea al contrario un retroceso, sino que sea un nuevo impulso. De hecho, la propia reforma al texto constitucional ha querido ser eso para, como mencionaba en mi primera lámina, pueda homologarse el esfuerzo de transparencia también a nivel de los estados y municipios, y el acceso sea el mismo para cualquier persona en cualquier lugar de este país. Muchas gracias. Bien, pues a mí solo me quedaría agradecer la participación de nuestros brillantes expositores. Creo que nos vamos todos con un muy buen sabor de boca y un espacio a la reflexión, ¿no?, sobre los temas de transparencia. Gracias a todos, buenas tardes.